Oramos, Señor, gracias. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, oh Dios Padre, porque hasta aquí tu diestra de poder nos ha sostenido, Señor, y un día más podemos acercarnos a tu casa. Con agradecimiento, con gozo y alegría en el corazón, Señor, y así también, bendito Rey, con un anhelo, Señor, de poder vivir, Señor, en ti un momento nuevo, fresco y agradable en tu presencia. Creemos que nuestra llegada a tu casa, Señor, tienes propósito para con nosotros en este tiempo, en este espacio de tiempo que deja de ser un espacio normal, común, regular, y viene a ser un espacio de tiempo sobrenatural, Señor, porque tu presencia todo lo cambia y creemos, Señor, que estás aquí. Bendigo a tu pueblo, los que aquí estamos, los que en camino vienen, Señor, tráeles en bendición, con gozo, con alegría de corazón, y aún así, bendito Rey Padre Celestial, que puedan aquellos que manejan encontrar un lugar donde estacionarse y en paz a llegarse a tu casa, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Y seguimos allí en la organización, allí un poquito de lo que es nuestro sistema de sonido, creyendo en que Dios nos permite hacer ese tipo de cosas, porque pues tampoco somos sonidistas ni ingenieros de sonido, pero creemos en lo que Dios nos permite hacer. Amén. Y es de lo que hemos venido hablando en estas semanas, de creer lo que somos en Dios, lo que tenemos de parte de Dios. Si no fuese así, para todo nosotros necesitamos a alguien en el cual nosotros creamos que sí es o que sí tiene lo que nosotros no tenemos. Y si usted se da cuenta, de alguna forma, todo eso tiene un costo. Todo tiene un costo. Lo bueno es cuando nosotros podemos entender, como bien le decía ahora, en cuestión de equipo de sonido, no, nadie ha estudiado sistema, ingeniería, pero creemos en que Dios nos puede dar esa sabiduría de poder hacer aquellas cosas dentro de su casa a través del Espíritu de Dios, y es en lo que hemos creído, en lo que caminamos, y déjeme decirle que hemos visto resultados grandes de parte de Dios, y aún hay algunos lugares o tal vez algunos pastores que en su momento piden que les colaboremos con aquello que nosotros sencillamente hacemos por gracia, porque creemos que Dios nos permite llevar a cabo ese tipo de cosas. Amén. De eso hemos venido hablando, con el anhelo que tiene Dios de animar nuestras vidas a que seamos en Dios lo que debemos de ser y vivamos cada día en el Señor como lo debemos de vivir. De lo contrario, andamos todo el tiempo buscando quien nos haga, o al mismo Dios pidiéndole que nos haga todo. ¿No se aburre usted a veces cuando hay una persona que le pide que le haga de todo? Y usted apenas terminó de hacer una cosa y ya le está pidiendo la otra, y usted terminó esta y ya le está diciendo si le puede ayudar con esta. ¿Y no le ha pasado a usted que llega el momento donde dice, ya, trate, mire, busque, a ver, no sé, saque un tiempecito para aprender? Porque pues está bien una, está bien dos, está bien tres, pero todos los días 10, es como un poquito. Y mire que a veces somos así nosotros en cuanto a muchas cosas para con el mismo Dios. Lo bueno de Dios es que Él es paciencia, ¿no? Y en este caso Dios está allí, pero qué bueno es que nosotros también podamos creer lo que ya Dios nos ha dado, ser y hacer conforme a lo que Dios nos ha dado. Un ejemplo muy claro es cuando Moisés saca al pueblo y están a punto de cruzar. Moisés se para y dice, ¿y ahora? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo. Mire que nosotros tenemos tanto de Dios, y lo que Dios nos dice solamente es, úsalo. La oración, úsela. La alabanza, úsela.
La palabra, úsela. Y todo esto hace entonces que de alguna manera nosotros, así como Moisés, podamos ver cosas sobrenaturales. Se partió el mar en dos. Yo me imagino, nosotros hablamos de eso de una forma tan sencilla, no, y mire que nadie aquí abrió la boca. Porque se partió el mar. Sí, se partió. ¿Se le ha partido a usted el mar? Tal vez por eso es que no abrimos la boca, porque no, a mí no se me ha partido. Pero hablar de que el mar se parte y uno pasa en seco es algo sobrenatural. ¿Y qué fue lo que Dios hizo con Moisés? Le ayudó a entender lo que él era en Dios. Quitó todo resabio, todo pensamiento contrario, quitó toda duda, todo temor, quitó todo lo que de alguna forma Moisés tenía cuando llegó al Señor, porque pues conocemos la historia. Y la historia aún nos enseña a nosotros que Moisés le dice al Señor, yo hasta soy tartamudo, soy tardo para hablar. Y el Señor no dijo, bueno, sí, tartamudos no. Tráigame uno aquí que hable hasta por los codos. No. Con él, así como con usted y conmigo, a Dios le place hacer cosas grandes. Ahora, como bien decíamos la semana pasada, habemos algunos que nos conformamos con el por lo menos. Y Dios no es un Dios de lo menos. Dios es un Dios de lo más. Y es ahí donde algunos experimentan lo más de Dios, algunos experimentan otras cosas que no son de Dios, porque de Dios es lo más. Para abajo ya no es de Dios, ya es mío, ya es del amigo, ya es porque la familia o porque los amigos, pero Dios siempre nos ha llamado a experimentar lo más en Él. Amén. Amén. Y con esto, pues podemos nosotros vivir vidas completamente diferentes, mis hermanos. Y esto creo que es el evangelio de poder que nosotros hemos aceptado. Amén. Amén. Lo otro, pues, es religión. Y la religión entristece mucho. Mire que la religión pone a la gente a andar de rodillas una cantidad de kilómetros para llegar a un lugar, y al final del día lo único que tienen es que rodillas peladas, porque no hay nada allí. Pero el Señor sencillamente nos pone a creer lo que somos en Dios, y a través de eso hacer lo que debemos de hacer en Dios y vivir de lo que Dios ya dijo que nosotros tenemos. ¿Y cómo llama el libro de Efesios? Y hoy vamos a estar un tiempecito hablando de algo que muchos todavía no creemos del todo que tenemos. Y puede que le suene un poquito raro lo que le voy a decir. Hay muchos que todavía creemos que no tenemos la bendición. Y por eso usted se da cuenta que nuestra oración tiene como ingrediente principal el bendíceme. Bendíceme, Dios. Nuestras canciones tienen un lema, y el lema es buscar tu bendición, Dios. Y es bueno ser bendecido por Dios, pero es bueno creer que Dios ya me bendijo. Y esto cambiaría de alguna forma mucho desde que comenzamos, tal vez, hablando de esa manera. Allá en el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3, y dice que nos bendijo. ¿Está conmigo allí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí hay una pregunta, y probablemente se parte el pensamiento o sencillamente lo que cada cual vive. ¿Cree usted que ya somos bendecidos, o día a día necesitamos buscar ser bendecidos? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué cree usted? Ya Dios nos bendijo, todos los días me tengo que levantar a buscar ser bendecido. ¿Cómo funciona esto? A ver, usted, ¿cómo vive usted su aspecto de la bendición? ¿Cómo la vive usted? Estamos bendecidos, pero continuamente tenemos que buscar. Ok. Ok. ¿Qué más? A ver.
Sí. Estaré yo bendecido, estando yo en pecado. Entonces, ahí está la situación. Sí. Entonces tengo que mantenerme para continuar en esa bendición. Sí, por eso decía, aquí se va a partir esto en varios fragmentos, porque pues lo podemos ver desde una perspectiva diferente. Hablando del texto de acuerdo a lo que la palabra nos enseña y de acuerdo a la promesa del Evangelio a través de Jesucristo, nosotros tenemos lo que Él dice que nos dio. Ahora, lo que dice el pastor, que lo hayamos perdido, es otra cosa. Y que por eso tengamos que irlo a buscar, eso es otra cosa y ese es otro tema. Pero la pregunta es, Él nos bendijo de a poquito, de a poquito, de a poquito, o Él nos dio su bendición para que nosotros vivamos en bendición. Ahora, como decía, tomando en cuenta lo que dice el pastor, claro, con esto no le digo a usted que todos los días nosotros no anhelamos. Sí, la Biblia dice que buenas y nuevas son sus misericordias cada mañana, y sí, pero miren que la Biblia nos dice también a nosotros que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros lo que Dios nos ha concedido. No dice lo que Dios nos va a conceder, sino lo que Dios nos ha concedido. Realmente en la comunión permanente con Dios, yo puedo vivir de acuerdo a lo que ya Dios me dio. Por ejemplo, la eternidad. Todavía nosotros, en cuestión de lo que es el estar allá en ese lugar y estar ya compartiendo con Dios en la forma en la cual le veamos cara a cara, todavía no estamos allí, ¿verdad que no? Pero ya estamos viviendo la eternidad, ¿o todavía no? Sí. Ahora, habrá algunos que ni la están viviendo y ni la vivirán, porque sencillamente el hecho de decir yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador, si no hay ese proceso en el cual de alguna forma nos mantengamos nosotros, por eso la palabra cuando nos enseña varias cosas en relación a lo que nosotros hemos recibido, nos manda a que guardemos, a que cuidemos, a que podamos nosotros esforzarnos y mantenernos, porque ya se nos dio. Que lo perdamos porque no somos constantes, no somos perseverantes, porque el mundo, la carne, el diablo operan y de alguna manera pues hacen esa función, y nosotros entonces todos los días nos levantemos y le digamos a este Dios malvado: Señor, bendíceme porque a mí no me bendices, Dios dame porque a mí no. Yo creo que eso es otra cosa, ¿verdad? Pero es más sencillo decir Señor bendíceme, a muchas veces decir Señor perdóname, tu bendición no me está alcanzando, pero es porque realmente yo no estoy viviendo en la manera y forma en la cual tú enseñas que debo de vivir para que tu bendición esté sobre mí. Y yo creo que eso es lo que hace que de alguna forma la iglesia en cierta manera no cambie su vocablo, no cambie su vocablo, no cambie su manera de dirigirse a Dios. Porque si a usted alguien lo escucha, por ejemplo, o usted escucha a un niño diciéndole al papá: papi, dame un pan, papi, regálame un pan, usted dice: uy, ese papá no le da de comer a ese niño. ¿Y qué hace usted? Venga niño, yo se lo compro. Y el papá le dice: no, yo ya se lo di, pero él lo votó. Entonces vea la diferencia. Y eso es lo que realmente pasa en cierta manera, en una gran parte, no podríamos generalizar, que no vivimos en esa bendición. Porque dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuánto no más nuestro Padre Celestial. Por eso Él dice allá en Mateo 6, ¿por qué os afanáis? ¿De qué has de comer? ¿Por qué? Porque Él ya lo dio. Porque Él dice: ¿por qué os afanáis? ¿De qué es de comer o qué has de vestir? Y pone los ejemplos y menciona las aves y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, démonos cuenta que en este punto muchos de nosotros pudiéramos empezar nuestro día pensando que no somos bendecidos y buscando
que algo pase. Estamos como aquellos que allá de Juan 5, en el pórtico de Salomón, esperando que haya un movimiento. En el estanque de Bethesda, perdón. Que haya un movimiento, que se mueva algo, que se abra una puerta, que alguien me dé algo, Cuando el Dios de los cielos, dice la palabra del Señor, que ha bendecido a su pueblo con toda bendición espiritual. Entonces, por eso le decía, desde el punto y perspectiva personal, yo podría considerar de alguna forma que no estoy bendecido porque yo no tengo eso ni eso. Entonces no estoy bendecido. ¿Y qué tal con lo demás? ¿No es bendición eso? Porque mire que muchas veces vemos solo para un solo lado y entonces no nos damos cuenta que tenemos de parte de Dios todo lo otro. Sencillamente yo no tengo eso, entonces se entristece todo mi ser porque yo no tengo eso. ¿Y qué pasa cuando entonces lo consigo? Porque muchas veces yo lo consigo, lo alcanzo, me alegro, y como el niño después que lo destapa y lo juega 3 veces, lo suelta, y no hay un valor por aquello, y sigo entonces buscando que Dios me bendiga, y creo que ahí es donde sencillamente estamos hoy dándonos cuenta que ya Dios nos bendijo. O sea, no pudiéramos pensar que el Dios de bendición no ha derramado bendición. Mi hermana dice. Sí, no, le quería decir, podría decir también que el ser renovado día a día, ¿verdad? Eso ayuda a tener esa seguridad. Cuando usted sabe que, como por el ejemplo del niño, cuando un niño sabe que le porta bien, es muy difícil que un padre le niegue algo. Sí. Y creo que ahí es donde el pueblo de Dios tiene tantas variantes. Y no hay una estabilidad emocional porque no hay una estabilidad espiritual. Y la estabilidad la da Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Él no cambia, dice su palabra, que en Él no hay variantes. Lo cual indica entonces que Dios es un Dios de bendición, su palabra es verdad, y para mi vida esa palabra tiene una actividad total y constante. ¿Por qué yo no me siento así a veces? ¿Y por qué no puedo operar entonces bajo aquello? Muchas razones. El pastor decía el pecado, primero que todo, claro que sí. La falta de relación, la falta de comunión, la falta de fe, porque mire que pudiéramos tener fe, pero pequeña, fe que nos alcanza para el momento, ¿no? Pero no fe en la cual nosotros vivamos primeramente creyendo que Dios es Dios, sigue siendo Dios y será Dios, y que en Él estamos completos, porque esa es la verdad del Evangelio a través de Jesucristo. Sin embargo, usted se da cuenta que dentro de lo que se llama iglesia hay un patrón común, y es que la mayoría de las personas llegan buscando algo, pero no a Dios muchas veces. Yo voy a ir a la iglesia para ver si cambio un poquito. Yo voy a ir a la iglesia para ver si cambia a ella, si cambia a él. Yo voy a la iglesia porque necesito un trabajo. Yo voy a la iglesia porque necesito un esposo, necesito una esposa. Voy a la iglesia porque... Y mire que muchos de nosotros nos encontramos con Dios y nos dimos cuenta, como le pasó a Pedro, después que se llenó la barca de los peces, que él dijo, no es esto lo que yo necesito. Lo que yo necesito es estar con Cristo. Amén. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando llegaron a la orilla? Dejaron todos los peces y siguieron a la bendición. Amén. Porque cuando estamos en Cristo estamos completos. Amén. Completos. Y eso creo que es lo que marca nuestros días. Ahora, que tengamos ciertas cosas, que tengamos ciertas incomodidades, mis hermanos, que a medida que vayamos entrando en edad, no deja de ser que hay cosas que de alguna manera llegan a nuestro pensamiento y hacen más mella de la que hacían antes. Claro que sí, que pasen una semana, 2 semanas tal vez sin encontrar un trabajo, 3 semanas, y comience entonces el pensamiento de aflicción, y eso creo que dentro de lo que Dios nos crea a nosotros es natural. El alma es sometida a ello, pero para ello de alguna forma Dios establece
formas, métodos para que nuestra alma esté guardada de aquello y nuestra esperanza esté siempre en el Dios de nuestra salvación. Esto no es hacer a un lado, esto no es ser tal vez insensibles con la necesidad que en su momento tenemos. La misma palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero ¿qué es lo que está produciendo esa aflicción? ¿Qué es lo que produce esa aflicción? Cuando nosotros vemos, la semana pasada hablamos de que el pueblo de Israel, conocido porque siempre había un cántico en su boca, y allá en el Salmo 77 dice la palabra que ellos colgaron sus arpas. Decidieron no adorar más, no más, estamos en aflicción, no más, colguémoslas. Y los que los conocían les decían, cántenos, como cuando cantaban antes, cántenos. No podemos, estamos en cautividad, no podemos. Y si vamos a cantar un cántico, tal vez será uno de aquellos de despecho y me duele y que me duela más. Y usted no puede escuchar un pianito suavecito porque... ¿Y por qué? ¿Por qué se pasa de aquí a allá cuando el Dios al que nosotros servimos es el mismo? Ahí nos damos cuenta entonces que hay áreas en nuestra alma, como hemos hablado en otros tiempos, en las cuales todavía Cristo no reina. Porque son esas áreas que rápidamente se abren a aquello que de alguna forma en su momento debiera, como el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, en relación a lo que son las debilidades. Y dice, y mientras más débil soy, más fuerte soy. Porque Él se hace fuerte en la debilidad. O sea, en nuestra debilidad es donde nosotros vemos la fortaleza del Señor. Y volviendo a lo que decía ahora de los salmos, nos damos cuenta que en la mayoría de estos salmos, en situaciones difíciles, David exclamaba quién era su Dios. Y por eso en el Salmo 23 él dice algo muy poderoso. ¿Sí sabe usted el versículo 1 del Salmo 23? ¿Qué dice? Sencillo. Y mire que él lo dice en un momento difícil. Qué bueno que nuestro principio de día sea de esa manera. Muchas veces, le digo, se levanta uno y uno se sienta en esa cama y mira al techo, y mira abajo, mira una pared, mira la otra, y uno dice, ¿y ahora? Y así como se abre la puerta para algo y se llena inmediatamente de pensamientos contrarios, si tan solo declaráramos, Jehová es mi pastor y nada me faltará, nuestro día comenzaría y terminaría de una manera completamente diferente. Porque ya tú me bendijiste. ¿Se dice o me bendeciste? Me bendijiste. Estoy bendecido. Miren que por eso a veces cuando nosotros decimos, ¿cómo está la iglesia? Bendecido. Porque no hay convicción muchas veces de que estoy bendecido porque yo no tengo esto, porque yo no tengo... O sea, la bendición, ¿por qué la medimos? A ver, ¿por qué cree usted que se mide la bendición? ¿O cómo se mide la bendición? ¿Quién está bendecido y quién no? O sea, ¿cómo yo digo, él está bendecido, él no está bendecido? Y mire que muchas veces nosotros lamentablemente nos damos cuenta que los que están a veces en enfermedad se les considera en algunos lugares que no están bendecidos. Porque esa enfermedad tiene que ser producto de un pecado. Y por eso es que está así. A veces pudiera ser. Pero mire que yo conozco muchos que están en pecado y son multi-archimillonarios y por ahí se mide la bendición. Entonces, como que si usted mira para un lado y mira para el otro, dice, bueno, entonces ¿cuál es la vara que mide? Pero en el caso nuestro, nuestra bendición tiene que ver con algo completamente diferente. Y mire que tiene que ver con Dios y con usted, no con lo que a nuestro alrededor esté. O sea, yo soy bendecido por lo que en Dios soy y por quién es Dios. Y ahí estoy completo. ¿Que hay situaciones? Sí. ¿Que hay procesos? Sí. Y en medio de esos procesos, Dios muchas veces muestra tantas cosas tan hermosas para que volvamos a nuestra vida de bendición.
Y será eso de lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Qué es lo que nosotros somos y tenemos de Dios? Para que nuestro día cambie. Hablábamos el viernes en relación a aquellos consejos bíblicos que nos podríamos dar. Y hablábamos de una vocación. Mire que como vocación nosotros tenemos que el ser adoradores. Mas sin embargo, cuando no nos sentimos en bendición, ni adorar queremos. Mire que hay cambios tan tremendos en nuestras vidas. En nuestra conducta. Hasta nuestro saludo es diferente. Cuando sentimos que tenemos, oh. Y cuando sentimos que no tenemos, hola. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué así? Es que hoy no me siento. ¿Por qué no? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? Y cuando usted se da cuenta, no tiene muchas veces nada que ver con Dios, sino tiene que ver, es que hoy mi día no fue bueno. ¿Por qué el día no fue bueno? Nos preguntamos. Es que él, es que ella, es que aquellos, es que los otros y es que los otros. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y el que hace que nosotros podamos tener tiempos agradables es Dios. Amén. Sencillamente. Si no lo basamos ahí, mis hermanos, le digo realmente, vamos a seguir en una línea en la cual estamos contagiando. Y miren que hoy en día que se habla tanto de pestes, ¿cómo se contagian las cosas de rápido? ¿Verdad que sí? Y miren que así se contagia la iglesia. La iglesia se contagia y se vuelve en sí una epidemia de no bendecidos. De no bendecidos. Nadie se siente bendecido porque no tengo, porque no está, porque no puedo, porque no. Pero entonces, ¿y el Dios de nuestra salvación? Yo creo que eso cambia también y también se vuelve en sí un movimiento diferente cuando usted comienza a celebrar y yo comienzo a celebrar. Y por lo menos cuando tenemos esa oportunidad de unirnos a una sola voz, declarar que somos bendecidos en el Señor. De lo contrario, mis hermanos, pues dice Proverbios 15:15, que los días del afligido son, mis hermanos, difíciles, muy difíciles. Pero el que tiene un corazón contento dice que vive en un banquete continuo. ¿Y eso lo da ¿quién? Dios. Y Dios no cambia. Por eso a veces es importante nosotros sacar un tiempecito a solas y abrir nuestro corazón y decir, bueno, ¿yo por qué no soy contento? ¿Yo por qué no soy tan alegre? ¿Qué es lo que a mí me roba la paz? Y ahí nos vamos a dar cuenta que no es Dios. Yo hago ese ejercicio. ¿Yo por qué me siento así? Y me pongo a ver y digo, vamos, que esto. Me doy cuenta que no es Dios. O sea, el problema no es con Dios. El problema no es Dios. La situación tiene que ver es con esto que no está, con aquello que no pude, con aquello que se acabó, pero no necesariamente el problema en sí es Dios, porque Él no cambia. Amén. Amén. Bueno, mi hermano. Algo muy importante que yo veo, ¿no? Es que tenemos que vivir humillados, con un corazón contrito y humillado, y agradecidos al Señor para que podamos sentirnos bendecidos todos los días. Muy bien. Y mire que es importante el reconocer lo que hablábamos ahora, que dice la palabra del Señor que al que se humilla, el Señor lo enaltece, y al que se exalta, el Señor lo ve de lejos, ¿no? Y esto es así, póngalo sencillamente como el sol, ¿no? Cuando el sol calienta, nosotros sentimos ese calor, pero cuando tal vez estamos en una sombra, dejamos de sentir ese calor. Y hablar de humillación no es hablar, mis hermanos, de una conducta mártir, ¿no? Hablar de humillación es hablar, sí, de lo que la palabra nos enseña a nosotros en relación de reconocer a Dios. Y esto es importante. Por eso nos damos cuenta nosotros que David es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con un corazón humillado a Dios. Mas sin embargo, cuando usted lee los salmos,
usted se da cuenta que lo que había en este hombre era gozo, convicción de quién era su Dios, aun cuando estaba humillado ante el Señor. Y digo esto como para partir, tal vez será en su momento lo que se considera una cosa y la otra, porque el vivir humillado delante del Señor definitivamente tiene que ver con reconocer que Dios es Dios en todos mis caminos. Eso es, y entonces cuando lo reconozco en todos mis caminos, aún dice la palabra del Señor, hay un salmo así, ¿se acuerda usted? Vamos a ir un poquito a los salmos, ya vamos a terminar, tenemos que seguir organizando unas cositas, pero mire qué lindo es poder nosotros declarar estas cosas tan maravillosas que hagan que nuestro día sea diferente y que nosotros podamos vivir conforme a lo que somos en el Señor y no conforme lo que de alguna manera se vaya dando. Y esto es, mis hermanos, vamos nosotros como en el trabajo, usted en su trabajo, en lo que usted haga. Un día algo usted lo vio por primera vez y dijo, uy, esto está difícil. La segunda vez usted dijo, pero ya más o menos lo sé hacer. Y la tercera vez usted dijo, no hay más de esto, porque ya lo sabe hacer. En el Señor nosotros, así como David, comenzó con león, comenzó con oso, luego le llegó el gigante y dijo, así como el oso, y así como el león, este también. En nuestro diario vivir, mis hermanos, todas aquellas situaciones lo único que nos permiten a nosotros es ver la gloria de Dios de una manera diferente. Lo contrario sencillamente es dejarnos aplastar todo el tiempo de todo lo que se levanta en cada uno de nuestros días y no poder vivir conforme a lo que Dios nos enseña. Vamos a leer un poquito de algunos salmos. Leamos un poquito del Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Versículo 1, y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mira qué tremendo. Porque de todo lo que pasa aquí en la tierra y de todo lo que se levanta aquí debajo del sol, el Señor sencillamente se ríe y se burla de ellos. Y ese es el Dios que está a favor nuestro. Dice el Salmo 3, oh Jehová, versículo 1, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Dice el versículo 3, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová, ¿qué? Me sustentaba. Vea qué tremendo. O sea, esto es lo que usted y yo somos. O sea, esto no es un libro lleno de historias bonitas. Cada uno de nosotros también podemos, mis hermanos, tener estas memorias y de alguna forma declarar día a día, momento a momento, al Dios de nuestra salvación. Y qué bueno que cuando ya no lo podamos hacer, haya alguien que nos pueda recordar estas cosas maravillosas. Amén. Porque habrá un momento tal vez a donde yo pase por una situación a donde mis rodillas sencillamente se doblen. Pero qué bueno que ahí esté usted y me recuerde aquellas cosas maravillosas del Dios poderoso al cual nosotros servimos, porque eso es importante. Amén. De lo contrario, si usted se sienta a llorar conmigo y a decirme lo mismo siento yo, lo mismo me pasa a mí, vamos a caer entonces en una situación muy difícil, y es donde la iglesia lamentablemente ha caído. La iglesia se ha convertido en un centro de quejas, la iglesia se ha convertido en un centro de dolores interminables. La iglesia se ha convertido en un lugar a donde falta el gozo, a donde falta todo lo que la palabra del Señor dice que en Él abunda. ¿Y por qué se ha convertido en eso? Porque Dios cambió y ahora Dios es amargado, ahora Dios es triste, ahora Dios no tiene. No, cambió porque sencillamente nosotros, la iglesia, hemos aceptado de alguna forma todas aquellas cosas
que cambian lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Difícil. Probablemente muchos de los que están aquí sentados escuchando esto en este momento se sienten muy incómodos y pensarán o dirán, pero bueno, es que él no conoce mi situación. No, yo no la conozco, usted tampoco conoce la mía. Pero el Dios al cual nosotros servimos es el mismo independientemente de su situación y de la mía. Y hay situaciones en las cuales probablemente lo único que Dios está queriendo hacer con esto es mostrarle su poder. Amén. Y manifestar su gloria. Que usted lo quiera manejar a su manera, que usted piense que así es mejor, que esto es mejor, si me meto por aquí me va a salir mejor, o si digo esto es mejor, ese será problema de cada cual. Dios tiene sus métodos para bendecir a su pueblo, y la Biblia dice que Dios no ha cambiado, y hay un método en el cual Dios no cambia su bendición, y es la obediencia. Pero Dios me dice a mí que no haga y hago, pero bendíceme, Señor. Y Dios dice, pero bueno, ¿cómo arreglamos esto? El viernes hablábamos de los consejos bíblicos. Hay que oír, dice la palabra en el libro de Hebreos, atentamente, y hacer lo que Dios nos ha dicho, si no nos vamos a deslizar. Dios dice, por aquí no. ¿Por qué no, Dios? Y después, ¿qué pasa? La situación. Matrimonios, hijos, economía, tantas cosas que dentro del pueblo de Dios debieran estar de una manera diferente por el Dios al que servimos, no están de esa manera, pero la culpa no es de Dios. ¿O sí? ¿Hay alguien que cree que la culpa es de Dios? ¿Hay alguien que se atrevería a decir, como dijo aquel, la mujer que me diste? No, realmente no es Dios. Es cada una de aquellas cosas en las que nosotros aceptamos tantas cosas que nos llevan a esos puntos y perdemos, mis hermanos, con lo que comenzamos hoy, que somos bendecidos. Usted es bendecido en Dios porque Dios lo dice, no porque se lo diga yo ni porque se lo diga cualquiera, porque por más que se lo digamos, por más que yo le diga, te bendigo, mi hermano, yo hasta ahí llego, porque el único que bendice es Dios. Pero cuando hay obediencia, cuando no hay obediencia, nos cerramos nosotros muchas puertas a la bendición, y es ahí entonces donde lamentablemente pasan cosas muy tremendas. Amén. Yo le invito a usted que viva como un hombre y una mujer bendecida por Dios. Yo no sé cómo es que vive un hombre y una mujer bendecida con Dios. ¿Cómo cree usted que es la vivencia de un hombre y de una mujer bendecida en Dios? ¿Qué se siente? A ver, alguien que me diga, alguien que se sienta así, ¿qué se siente? Cuénteme. ¿Qué más? Sí. Contentos, ¿no? ¿Qué rebosa? Hay rebozo. Porque definitivamente, mis hermanos, vivimos en esa bendición. Qué bueno saber que Dios nos ha bendecido. Qué bueno saber que no es porque usted llegó aquí que usted va a ser bendecido. Dios ha declarado una bendición sobre su vida, y mientras en obediencia nosotros vivamos, esa bendición será constante en nuestras vidas. Eso es Dios. Lo otro es iglesia, lo otro es religión. Mis hermanos, hay tanta gente entrando y saliendo de las iglesias y no conocen ni a Dios ni la bendición. Hay gente entrando a la iglesia y después que sale de la iglesia forman unos peloteros, pero olvídese que ni siquiera la gente del mundo los hace. Es la verdad de la iglesia. Es la verdad de la iglesia. No es la verdad de la iglesia. Es la mentira de la iglesia. Satanás es el padre de mentira y ha sembrado eso en las mentes y corazones. Y la iglesia no funciona en corazones así. No es nada. Es sencillamente esto. 4 paredes. Pero lo que sí funciona es, mis hermanos, lo que hemos venido hablando hasta este momento. Nuestra humillación, nuestra relación, comunión, humillación ante nuestro Señor y la obediencia. Y le digo algo, aún así Dios, por alguna razón, no nos permitiera acercarnos a la iglesia, la bendición nos seguiría alcanzando.
Si fuera por asistencia, mis hermanos, deberíamos de estar, pero súper bendecidos por la asistencia. Pero realmente, qué importante que podamos nosotros tener vidas de gozo, y esto demuestra lo que soy en Dios. A eso es a lo que el Señor nos trae a su casa. A eso es a lo que el Señor nos invita a su casa, a que nos regocijemos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Yo le bendigo y espero que esta mañana sea una mañana que cambie, que transforme, que haga la diferencia de no solo este día, sino de todos los días de su vida, y en nuestra boca no cese un canto de agradecimiento y un canto de gozo al Dios que nos ha bendecido. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Díganle a su hermano, Dios es bueno.